Recientemente se estuvo discutiendo sobre el papel de los colonizadores en América. Y en la discusión, España salió ganando, no porque colonizó más territorio, sino porque dejó una impronta mayor y de mayor valor que los ingleses y los franceses. Leí que entre los argumentos es que donde España estuvo, dejó universidades, catedrales y colegios. Sin embargo, los ingleses no hicieron exactamente lo mismo. Aquí en República Dominicana se criticó, por ejemplo, el concordato. La base del concordato estuvo motivada, aunque no está escrito, en el papel que la Iglesia tiene y tuvo en la enseñanza y en la educación. Un alto porcentaje de la educación siempre ha estado en manos de la Iglesia Católica. Y no entremos en calidad. Hoy hay algunas distorsiones y problemas que no vamos a entrar en ellos, pero hay instituciones aquí que han sembrado la educación y que el país tiene una deuda y la familia dominicana tiene una deuda con esas instituciones religiosas. Los colegios de niñas, los colegios, las órdenes religiosas, por ejemplo. Ayer mismo nosotros cumplimos 66 años de graduados de bachiller en el Colegio Dominicano de La Salle. Y resulta que ya La Salle en ese momento tenía 25 años aquí. Sí. Pero el mejor exponente de una orden lo tienen los salesianos, que no solamente se ocuparon de la iglesia, sino se ocuparon también de la enseñanza y de el oficio. El grupo que operó ahí en San Juan Bosco, y de ahí nacieron algunas raíces en el interior, en La Vega, en Jarabacoa, en diferentes lugares. Y nosotros quisiéramos hablar mucho de eso, pero debido a que hace 3 domingos, el padre José Pastor Ramírez, que es inspector en las Antillas para los 6 años 21-26 de los salesianos, es maestro y psicólogo, terapeuta y conferencista. Además, él trató de los 3 pilares de la educación: gobierno, padres y maestros. Trató 2 en un sermón dominical. Nosotros queremos, por falta de tiempo, de darle las gracias al Padre. Primero, es el superior salesiano actualmente. Segundo, que nos complete ese mensaje que naturalmente no llegó a todo el país y que habló de la responsabilidad de donde se inicia la educación, la responsabilidad de los padres y luego de los maestros. Faltó el Estado, donde está el Estado. Padre, gracias por estar con nosotros. 1000 gracias por estar con nosotros. Es la segunda vez que usted está con nosotros. Padre, ¿los salesianos dónde están aquí actualmente? Usted que es inspector regional. Buenos días, gracias, doctor padre. Julio Jacín y sus acompañantes. Gracias. Es ciertamente para mí un gran gusto compartir en este programa porque es una tradición de la familia dominicana, Revista 110. Los salesianos en las Antillas, llegamos en el 17 a Cuba y luego fue extendiéndose a República Dominicana
y también se asumó en un momento determinado Puerto Rico. Esa migración que hubo de los salesianos del gobierno de la congregación salesiana para República Dominicana respondió a la situación que ya conocemos históricamente de la revolución cubana, ¿verdad?, que venció allí y se creció y tuvimos que emigrar entonces. Entonces eso empobreció desde el punto de vista salesiano la presencia salesiana en Cuba, pero también enriqueció a República Dominicana y otras áreas. Que ya existía, padre, muy abundante ahí en San Juan Bosco. Exactamente, entonces a partir de San Juan Bosco ahí ya comenzamos a extendernos en todo el país. Tenemos en el país unas 17 obras, estamos en la parte norte, en el sur, en el centro, en el norte estamos... ¿Qué tipo de obras, padre? Allí tenemos siempre, donde hay un salesiano, hay siempre una casa que acoge, un patio para jugar los muchachos, hay una escuela para educar, una iglesia para evangelizar y sobre todo un patio para hacer amigos. Hay entonces una parroquia, hay un colegio, hay un oratorio para los muchachos jugar en el patio, pero también se suman a... ¿Y esas escuelas laborales dónde existen? Tenemos como la que está en María Auxiliadora. Tenemos actualmente unas 12 escuelas laborales. ¿12? 12. Hemos dado un salto y queremos dar un gran salto ahora. La educación técnica a nivel de bachillerato no es suficiente y estamos ya a punto de presentar a nuestro gobierno la iniciativa de un instituto técnico superior. ¿Van a sacar un bachiller técnico? Sí, un instituto técnico superior salesiano. Oh. Es decir, los empresarios hoy día están requiriendo técnicos bien especializados. Padre, el tema de la impresión, de libros, de la imprenta, sí, tuvo mucho auge con los salesianos. Ahí salieron muchos técnicos. Sí. ¿Ustedes se digitalizaron ya? Nosotros, como dice usted, doctor, en sus primeros inicios tuvimos una experiencia muy linda con la imprenta, nos respondió, pero la imprenta es una maquinaria, es una iniciativa empresaria que requiere de actualización continua. Nosotros no pudimos mantenernos en el mercado, tuvimos que salir, solamente tenemos una imprenta didáctica para los muchachos y nosotros vamos a otras instituciones para imprimir nuestros libros y nuestros recursos didácticos. Actualmente no tenemos la imprenta, que es una imprenta que estaba en ITESA y que tuvo también sus años maravillosos, pero ya nosotros cerramos esa parte comercial, sí, y nos hemos reducido simplemente a la parte didáctica de la impresión. Sí, pero padre, escúchame, la relación de ustedes con una orden como la María Auxiliadora, ¿cómo funciona? Que son separadas, pero parece que tienen la misma cúpula. ¿Cómo funciona eso? Sí, hay lo que se llama la familia salesiana. Ah, ya. Don Bosco fundó básicamente 4 grupos de la familia salesiana. Los salesianos, las salesianas, los salesianos cooperadores y el ADMA. A partir de esos 4 grupos han surgido ya 32 grupos en todo el mundo. 32. Entonces las salesianas forman parte de la familia salesiana. 5 cosas distinguen cada grupo o respeta o ayuda a mantener la identidad de cada grupo. Primero, tienen un gobierno específico cada grupo. Tienen además una espiritualidad propia. Tienen una pastoral también propia que incluye a los salesianos. Pero también tiene un manejo administrativo propio. Es decir, son grupos autónomos que pertenecen a una gran familia cuyo padre espiritual es San Juan Bosco. Decía Carlos, antes de usted venir, que tenía información de que antes de la Revolución Cubana, durante la era de Trujillo, que se incrementó mucho la labor salesiana, tuvo mucho que ver porque un arzobispo nuestro fue salesiano. Sí, Monseñor Pitini, Ricardo Pitini, que fue, antes de llegar aquí al país, era inspector en New York, New Rochelle,
Entonces terminó su servicio y le mandaron a fundar aquí. Entonces en ese movimiento la iglesia estaba buscando un obispo y lo dijeron a él como obispo. E inició él en ese momento como obispo. Él hizo su servicio, ¿verdad? Como siempre desde el punto de vista de su carisma salesiano, ¿verdad? Y hizo cuanto pudo hacer en aquel momento, en aquellas circunstancias. Quizás en este momento no es el apropiado de hablar de Monseñor Pittini, pero le queremos inclusive contar, porque lo vivimos y usted llegó después, de la labor de Monseñor Ricardo Pittini aquí. Sí. Él tuvo mucho que ver y lo etiquetaron como trujillista. Sin embargo, la iglesia no es guerrillera, la iglesia no se va a las montañas. Entonces, lo que consiguió él de Trujillo y las vidas que salvó, nadie lo sabe. Así mismo. No, pero precisamente también es bueno saber cómo es, a qué atribuiría usted, al pastor, la influencia que tienen los salesianos en una isla, en un país donde existen otras órdenes, y ustedes parecen ser los salesianos parecen ser la más omnipresente, la que tiene más participación. No sé si es por el grupo poblacional con el que trabajan. ¿A qué podría deberse eso? ¿Es un enfoque desde el principio o es parte de lo que es la forma de operar de los salesianos? Reconozco que en nuestro país tenemos órdenes religiosas muy buenas, sí, excelentes, exitosas, que han apoyado mucho a la iglesia y al dominicano. Sin embargo, nosotros quizás tenemos un elemento que es distintivo nuestro, que es lo que ya tú decías, que nos dedicamos a una población que siempre es una población que todo el mundo tiene la vista puesta en ella, que son los niños, adolescentes y jóvenes, trabajar con ellos. Sí. Pero sumado a eso también está el otro elemento, que nuestro carisma es un carisma muy familiar, muy cercano. Es el carisma que promueve la alegría, el optimismo, donde cualquier persona puede ver un delincuente, un ratero. Nosotros vemos un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un sacerdote. ¿Sí? Luchamos para sacar a esos muchachos de esa situación que los ha llevado la disfuncionalidad de la familia dominicana a deambular en las calles. Entonces nosotros, con nuestros programas, buscamos precisamente sacar a esos muchachos, y hemos creado una red maravillosa que se llama Muchachos con Don Bosco para trabajar en ese aspecto. Monseñor, padre, en el sermón de hace 2 domingos en San Antonio, usted se refirió a la educación. Lo hizo en un lenguaje sencillo, como lo haría un psicólogo, un salesiano que no es de los sangre azul de la iglesia, porque la iglesia tiene sangre azul. Y un conocedor de la sociedad. Yo quiero que usted nos repita los 3 mensajes, son 2 que usted hizo, pero queremos los 3 mensajes, llamando, no imponiendo, llamando a los 3 sectores que conforman el cuerpo de la educación en República Dominicana. Habló del hogar, de los padres, habló del maestro y nosotros añadimos del Estado como tal. Le pedimos al padre Pastor Ramírez que nos hables de esos 3 mensajes, comenzando por la familia. Bien, ese sermón que cita el doctor Jacín es un sermón que elaboré y precisamente se ajustaba perfectamente en los textos bíblicos de esa ocasión. Coincidía con el inicio de las labores escolares en nuestro país. Precisamente era aquel texto de Marcos donde Jesús decía: dejen que los niños vengan a mí. Yo me centré en esa expresión para indicar que era la oportunidad para que
el gobierno, la familia, la escuela dijesen a los niños de nuestro país: vengan y dejen que los niños vengan a mí para yo darle el abrazo de la educación, el abrazo de la formación. Entonces aproveché esa ocasión para entonces dirigir ese mensaje a todas las familias y al pueblo dominicano. Una homilía normal que se hace los domingos. Yo decía, las familias dominicanas en este momento están en los aprestos de ayudar a sus niños a entrar a la escuela. Así como hizo Jesús, que acompañó a los niños y le dijo: dejen que los niños vengan a mí. La familia se prestaba, se disponía a preparar todo lo necesario para que ellos fueran a la escuela con los recursos necesarios. Hay quienes afirman que, por otro lado, que la gran dificultad que tenemos hoy en la sociedad contemporánea es la crisis de la relación educativa. ¿Por qué? Por causas distintas. Los padres cuidan a los hijos y los profesores enseñan a los alumnos. Pero en no pocos hogares también podemos ver colegios que se han perdido entonces ese espíritu de la educación. Y cuando se pierde el espíritu de la educación, podemos también caer en el error de ver la educación como una dádiva. Y la educación es un derecho que le asiste a todo dominicano y a todo ser humano por los derechos humanos. Entonces no es una dádiva, es un regalo, es un don, es una obligación, es un derecho. Y sin embargo, si una sociedad entonces no sabe educar a nuevas generaciones, no conseguirá entonces ser más humana. Quizás esa falta de humanismo que hoy tenemos en nuestro país y en el mundo pueda deberse quizás a esa debilidad que hoy presenta la educación en todos los órdenes. Para el crecimiento humano, los educadores son más importantes que los políticos, que los abogados, que los técnicos. ¿Por qué? Porque son estos que forman los políticos, los abogados y los técnicos. Entonces, tenemos que invertir más en nuestro país, en los docentes, en los profesores. Yo pienso que no es suficiente elevar el nivel salarial de los profesores, de los docentes. Hay que formarles, hay que prepararles para que puedan entonces ofrecer calidad en los centros educativos. Si no logramos esto, estamos entonces dando palos al aire. La educación entonces no es instruir. Y aquí viene entonces la preparación del docente, que intuya, que sepa, que esté claro que la educación no es instruir, adoctrinar, mandar, obligar, imponer o impulsar. Educar es un arte, es un arte. Y ese arte hay que dominarlo a la perfección, porque mal manejado, mal conducido, puede hacer más daño. ¿Por qué? Porque la educación que no se transmite con el amor para ayudarles a desplegar entonces sus capacidades humanas, se puede convertir entonces en una situación que comprometa su desarrollo como personas. La educación entonces está siempre al servicio de la vida. Cada vez que un estudiante va a la escuela, que un docente abraza al recibir al estudiante, está abrazando la vida, el presente y el futuro de nuestra patria. El verdadero educador es el que sabe entonces despertar todas las riquezas y posibilidades que hay en el niño, que hay en el educando. El que sabe estimular y hacer
crecer en él no solo sus aptitudes físicas y mentales, también lo mejor de su mundo interior y el sentido gozoso y responsable de la vida. La célebre educadora, que quizás algunos conocerán, francesa, Madeleine Danielot, decía o se expresaba en estos términos: el niño más humilde, tiene derecho a una cierta iniciación a la vida interior y a la reflexión personal. Y yo siento que aquí está una de las grandes debilidades de nuestro sistema educativo, aunque ya comienza a desandar esos derroteros maravillosos de formar en el aspecto crítico, en el análisis. Pero para eso hemos de llevar al ser humano, a la persona, a cultivar su interior. En el interior es que está lo mejor del ser humano. Y cuando descubrimos lo mejor del ser humano, entonces tendremos un mejor país y descubriremos lo mejor de la República Dominicana, que son nuestros hijos, que son nuestras familias. Cuando en las instituciones educativas se ahoga el gusto por la vida y los enseñantes se limitan simplemente a transmitir de manera disciplinada un conjunto de materias que a cada uno se le ha asignado, y por eso llamamos asignaturas, allí se pierde entonces, según mi punto de vista, el espíritu de la educación. Bien. Y el espíritu de la educación hay que mantenerlo siempre. Bien. Le damos las gracias al Padre Pastor Ramírez y quisiera despedirlo con una información y con una pregunta. Él está aquí en base a un sermón que le agradecemos al Padre Kennedy sobre educación, que repitió de nuevo esta semana. Y fue sobre educación. Aquí mismo estará la semana que viene un profesor, un educador, que escribió un artículo, no lo conozco, pero aceptó la invitación. Y su título de su trabajo fue: "Sí, la escuela debe de ser repensada". ¿Es así, padre? Sí, totalmente. Debe de ser repensada, no importa en qué dirección. No importa, tiene que ser repensada. ¿Por qué? Porque estamos usando mecanismos, recursos, técnicas, estrategias del pasado. Tiene que actualizarse para que se empodere el estudiante y sobre todo pueda cada profesor descubrir la gran riqueza que hay en el interior de cada estudiante y entonces desarrollarla, explotarla. Cuando lleguemos a esto, entonces nuestros jóvenes, nuestros estudiantes podrán dar lo mejor de sí mismos. Tenemos que renovar el currículum. Tenemos sobre todo que empoderar a los docentes del buen uso de los medios de comunicación, de las redes sociales como recursos para la educación de nuestros muchachos. Padre, gracias por estar con nosotros. A la orden siempre, es un gusto estar.